Muy bien, seguimos en ¿Quién tiene la razón? En esta esta conversación que además en el Twitter ya están calificando de divertida, increíble, etcétera, como siempre. Pues esto ya les digo, la pareja de prom estrella, como ha dicho Rosa María. Bueno, entonces, así ya para cerrar el tema de Alan García, Rosa María dice que no se le debería dar salvoconducto. César Rancasaquí considera que sería una mala idea no dárselo. Él es un abogado de la defensa. No, del derecho internacional. Yo que vengo a ser carguancho, más o menos. No, tú eres... Por favor. ¡No! Suerte que es único, porque si no Alan gana el caso. Claro. A ver, ahora, pregunto. Imagínate que fueran 50, ya pierde el caso. Sí. Ahora, pregunto, simplemente para cerrar este tema. En caso se le dé el salvoconducto, se quede en la embajada o se vaya a Uruguay, ¿esto hasta cuándo dura? O sea, eterno. Eterno. Hasta que se lo mantenga el estado asilante. Así es. O sea, Alan García puede abrir la puerta y salir caminando, ¿ah? Pero lo chapan ahí mismo. Claro. No lo chapan a ninguna parte porque el señor mientras que no se resuelva. Claro, el señor solo tiene ya que tiene protección en este momento. O sea, si en este momento salen no pasa nada. Se va caminando, saluda, se va a su casa, se va a dormir. O sea, todavía podría recapacitar. Ya me arrepentí. Sería lo más lógico, la verdad. Primeras posibilidades, no lo creo, pero podría arrepentir. Pero regresaría al Perú mejor que hay, porque ahorita extraterritorialmente está en Uruguay, ¿no? Claro, pero en realidad no hay soberanía, acuérdense. O sea, Uruguay no tiene soberanía sobre la embajada. Soberanía no. Porque no tiene territorio. Pero Perú no tiene pedazos de pero impide, pero impide. Por eso es que por eso es que el presidente Fujimori pudo sacar su pasaporte del consulado. Claro. En la embajada y en la casa del embajador sí funciona extraterritorialidad. Claro. En consulados no funciona. Es un servicio. No funciona. Pero bien, entonces ad infinitum o se puede quedar ahí, con lo cual lo tiene que mantener el Estado uruguayo, o sea, combo, comida, casa, comida y ropa limpia por infinitum. N tiempos. ¿Ya? N tiempo, o el Estado de la conducta, lo trepan y no se tiene que quedar en Uruguay, ojo. Se va por Uruguay. Se va a Uruguay. Ahora, ahí sí llega a España con el estatus de asilado. Entonces, España tiene que reconocer, me imagino, por derecho internacional, el estatus de asilado que le ha otorgado a Uruguay. Entonces, ahí sí las reglas juegan de manera diferente. O sea, se va a hacer su vida feliz y contento. Sí, bueno, nunca le digo mal. Ahora, feliz y contento, pero carrera política, si él tenía algún futuro, nunca más. Y el APRA golpeado duro, ¿no? Con una cosa como esta. Bueno, por su historia, ¿no? Si algo caracterizó al APRA es su enfrentamiento en la lucha contra las prisiones, todo, ¿no? Es el valor lo que siempre caracterizó al APRA, ¿no? Pero bueno, yo quién soy ahí para opinar en esos temas. Sí, pero ¿cómo renaces un partido después de esto, no? Muy difícil. Lo que pasa es que el APRA siempre le pasó por alanizar el partido. Siempre protegió a la Torre, pero todos los demás se fueron a la cárcel, Y muchos se asilaron también. O sea, la institución del asilo en el APRA, o sea, estoy hablando de Luis Alberto Sánchez, de Villanueva. Fue usada correctamente. Además, y muchos los perseguían, pero se asilaron en Chile. Pero a esos sí los perseguían por sus ideas, porque tenían ideas revolucionarias. Los acusados murió pobrísimo. Los acusados de ser un partido internacional. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones es ideológica. Pero no te están discutiendo que te pagaron una conferencia $100,000. Pues, no, además, ¿dónde está el ideológico cuando tienes investigado a Alan Humala, PPK, Keiko, que ideológicamente no tiene ningún parecido? Si no fuera el expresidente Alan García, 2 veces presidente del Perú, con un partido que ha hecho un gran desarrollo de relaciones internacionales, no se daría, porque hoy en Latinoamérica tiene gran importancia la Convención Anticorrupción. Y la Convención Anticorrupción. Bueno, eso efectivamente. Uruguay no ha firmado esa convención. No, sobre todo hay un pacto fiscal. Pero tienen una historia bien fea los uruguayos que hemos olvidado. Pero sí el convenio de cooperación internacional. Recuerda que era paraíso de nazis. Argentina también. Hay 2 normas que entran ahí. La Convención Interamericana contra la Corrupción, porque el lavado de activos todavía no hay una norma de ese tipo, y la otra es el convenio de cooperación internacional. Todos los países de América se han comprometido a ayudar en lo que es persecución penal. Pero hay un convenio de cooperación fiscal para el caso Odebrecht, ya donde no entra Uruguay. Pero más de información que de información, personas, ¿no? Pero ni siquiera ha entrado. Bueno, entraba Argentina, Brasil, Perú. Ni siquiera han entrado ellos. Muy bien, veremos qué nos depara el siguiente capítulo Alan García. Es buenísimo. Está buenísimo. Próximos días, creo yo. Lo que pasa es que, como dicen, ya lo de Keiko es como temporada anterior de Netflix, ¿no? Bestia, ¿no? No, pero yo te diría que no, Rosa María, ojo. Ahorita te sale con algo. En la defensa que ha hecho el expresidente García, dice, yo no soy como estos. Claro. Y pone como ejemplo de persecución el caso de Fuerza Popular. Claro. Si la próxima semana le revocan la prisión preventiva a Fuerza Popular,
Se hizo agua a su casa. A eso, mire ese vaticinio que agua, doctor, no le dan asilo. Doctor, ese es wishful thinking. Usted quiere que salga Keiko para que no le den... Pero aquí es bastante probable que pero le es analizado como suma arbitraria. Y además no tendría nada de malo que se la revoquen. Ahora, es el ejemplo que ha elegido el presidente, ¿no? El presidente ha dicho, yo soy víctima de persecución y acá tienen un ejemplo. Si el propio sistema arregla eso... Claro. Así es, que es lo esperable, que es lo que podría ocurrir. Mira, ahora, podría, pero lo veo cada vez más difícil. Si yo fuera defensor de Fuerzas Populares, esa sería mi bandera a partir de ahora. Pero es que, doctor, usted ni yo somos, pues. No. A lo bueno no nos llaman. Claro, pues, porque usted lo hubiera recomendado, lo mismo que le recomendaron, mira, Jorge Yoshiyama. Anda y cuenta toda la verdad. Ahí está Yoshiyama, le acaban de dar hace un rato nomás. Qué bien le ha ido. Así es, presidencia. Bien asesorado. Bien asesorado. Reate igualito. Reate bien asesorado. A mí no me van a meter la cana por... Aquí, yo no he cometido ningún delito. Esa es su posición. Y yo también creo lo mismo. O sea, habrá cometido faltas. Sí hay delitos menores, digamos, ¿no? En los actos posteriores de encubrimiento. Así es. ¿Ya? Pero ellos han podido decir desde el primer día. Aporte anónimo no es delito. No es delito. Ahora, otro tema que... Ahora están fregados por haber hecho actos, ¿no es cierto?, que sí pueden ser delictivos. Hay un aspecto que me gustaría, porque es más, no sé, es más mediático, pero no deja de ser importante y sí me gustaría, además con Rosa María hemos estado gritando fuerte y claro en el Twitter, el caso Moisés Mamani. Es que de verdad yo estoy absolutamente indignada y enfurecida. Porque primero no soporto las explicaciones del señor Mamani. Discúlpenme, pero él cree, así le hubiera dado un ataque de diabetes. No, no, Pati. ¿Cuál es la diferencia? No. O sea, ¿qué tiene que ver eso con agarrar el poto de una persona? Yo lo puse en Twitter. Mira, yo me desmayo regularmente porque tengo esta cosa que se llama síndrome vasovagal, que es bien pesado. Y yo no se me da por ir agarrándome el poto de nadie, ¿eh? O sea, además, de verdad, o sea, discúlpame, pero no es así. Una persona que trabaja de cargo en una... El señor cree, criado a la antigua probablemente, que el cuerpo de las mujeres es de su propiedad. Como decimos, ¿no?, este esquema patriarcal. Entonces, le gustó, le pareció bonito, lo manosea. Pero de verdad, o sea, casi como un infante. Y obviamente la señorita pegó un grito porque tiene toda la razón. ¿Qué le pasa? Hay testigos además. En el avión y además bajó del avión, se fue a la comisaría y puso su denuncia. Porque ahora, y eso lo va a explicar el doctor mejor que yo, desde agosto a los mañosos les espera otro destino. Porque ahora sí es delito, no era y ahora sí es. Desde agosto sí es maravilloso. Adoro agosto. A ver, doctor, explíquele usted mismo a todos los potenciales mañosones que quieran pasar por su estudio por qué delito. Poco defiendo delito sexual. El tema es que los actos contra el pudor se han ampliado mucho más y ahora ese tipo de actos... Y es más, no requieren ni antejuicio, porque eso es para delitos de función. Este es un delito común, desafuero, como Torres Cat ya hace varios años. Así es. Entonces el desafuero se puede hacer en 24 horas. ¿Y no lo quiere hacer el Congreso? El problema es que este señor que se pintaba como un aladit en la lucha contra la corrupción, termina no solo en un comprometido caso de delito sexual, sino extrañamente en varios casos que la Fiscalía... Casi todas las semanas pregunto, ¿qué pasa con la investigación por lavado de activos del congresista Mamani? 0 balas. Sí, porque se tiene unas conferencias diferentes, ¿no? Claro, o sea, tiene un patrimonio, es la típica sospecha de la Fiscalía, la sospecha para elaborar la investigación y el caso, parte de un patrimonio que no es explicable dadas las... varias empresas, todo el patrón de lavado de activos. 20 empresas fraccionadas de seguridad, muy bien. Entonces, en una zona del país donde efectivamente hay mucha economía informal. Exactamente, una economía informal y muchas actividades ilícitas asociadas a la economía informal. Contrabando, narcotráfico, etcétera. Entonces, la Fiscalía tiene una sospecha. Está en una investigación todavía preliminar. Muy bien. Como usted dice, no sabemos más de eso. Pero camina como tortuga. Que poco se sabe. Ahora, es evidente que este caso, frente a unos lavados de activos, siempre va a ser un caso menor, pero no por ello es importante. Y eso hay que decirlo. La bancada de Fuerza Popular cree que llevándolo a ética y suspendiendo los 120 días lo está castigando. Yo pondría el antecedente del congresista Torres Calle. Así es. En 24 horas lo sacaron. Claro, porque el desafuero es violento. Claro, además, a mí lo que me da mucha rabia es, vamos a contrastar las opiniones. Yo, de verdad, sí creo que la investigación es importante, pero cuando tú tienes
la palabra de la persona agredida, los testigos, el piloto, la gente que lo bajó del avión, versus un señor que decía que estaba con diabetes. No, pues, ¿no? O sea, hay un poco de seriedad, no se puede poner en tele. Además hay una cosa que hay que decirlo bien claro. Miren, la Comisión de Ética solamente examina faltas éticas. Tú no puedes hacer ahí un juicio, no estás llamando... Pues, efectivamente, siempre el derecho al debido proceso, pero, digamos, desde el punto de vista ético, de la imagen del Congreso del Perú, ¿no es cierto? Que es lo que dice el Código de Ética. ¿El señor Mamani ha contribuido a mejorar la imagen del Perú, del Congreso, o destrozarlo? Con eso nomás en 24 horas la Comisión de Ética... Pero está actuando de oficio, ética, que por lo menos se ha tomado de oficio y dijo esto... Antes de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se duerma, por lo menos nosotros nos pronunciamos. Aunque suene duro, en el Pleno. Exacto. Yo creo que lamentablemente la Comisión de Ética muchas veces es una alcahuetería o muchas veces busca quitarle el filo a la espada. Así es. Con el testimonio de la víctima, la decisión de bajarlo del avión, el informe de la aerolínea, es suficiente para que le denuncien, le abran proceso penal y el Congreso lo único que hace es desaforarlo, y para desaforarlo es una sola sesión y no hay procedimiento, porque el antejuicio, todo lo demás solo es para delitos de función. Además, yo conversé con no hay acusación constitucional, lo que la gente no entiende. En este caso es un delito común. Tienes que agarrar y tienen un antecedente que cuenten cuántos días duró el caso del congresista Torres Cacha. O sea, salió en Cuarto Poder en una grabación oculta y reconoció que había violado a una menor de 16 años. Listo, chau, a su casa. ¡Chau! A la semana, en esa misma semana, listo, chau, a su casa. Que no nos vengan ahora a hacer gradaciones del tipo, una cosa es violar, otra cosa es manosear. No, señor. No, señor. Perdóname, acá no vamos a empezar a hacer... La doctora Marta Chávez, además, viaja en unos aviones donde dice que todo esto pasa frecuentemente. Además, ya, pregunté a dos personas que conozco que trabajan en... ¿Cómo que pasa frecuentemente? Entonces me dicen, efectivamente, en un avión, la gente te topa, el espacio es pequeño. Me dijo, pero si tú a tus 40 no sabes la diferencia entre que te toca donde casualidad hay una metida de mano, me dice, todas sabemos exactamente cuando a alguien se le pasa la mano. Perdóname, Pati, cuando un hombre es de bien hecho y tiene buena madre, se cuida de no llegar a eso. Así es. En espacios reducidos al revés. Incluso lo que me dijo una persona que trabaja en eso, me dice, y si la persona agredida le queda la menor duda de que puede haber sido casual, es incómodo hacer todo un escándalo porque es tu trabajo, la aerolínea. Entonces tú solo pegas un grito cuando efectivamente no te queda ninguna duda de que te han metido. Más hay un antecedente que también se está investigando. Así de otra dama. O sea, serían dos casualidades. ¿No? O sea, ¿qué pasó con esta chica? Se levantó y dijo, hoy día me voy a inventar una historia de que mamá ni me manoseó en el avión. No hay nada más desagradable, humillante y vejatorio para una mujer que tener que estar denunciando cosas como esas. Muy valiente y muy, ¿sabes qué? Coherente, porque se bajó del avión y se fue a la comisaría. No todo el mundo hace eso. No. Y deberíamos hacerlo todas. Habría menos mañosos en este mundo. Y mis felicitaciones también a todo el personal de la TAM, a todo, a la empresa. Porque lo normal, lo que tú decías en la mañana, es más bien privilegiar el trato al funcionario público. Exactamente. Si quiere comer un pleito con el congresista. O al cliente de la aerolínea. No, el capitán, excelente. Digo, me lo bajan. En este instante. Claro, y él dice, me dicen que me baje, que hay una silla de ruedas, que se cae borracho, ¿no? O sea, y además, por último, tampoco se trataba de bajarlo empujones, al contrario. Y que yo sepa, no lo han bajado cargado, ¿no? No, porque si ha estado medio desmayado, todo lo han tenido que alzar, ¿no? Bajó caminando con sus propios pies. Que además, si alega haber estado, él dice que no ha estado ebrio, mejor. Para el caso delictivo, mejor. Porque si él pudiera probar que estaba en completa alteración de la conciencia por el grado alcohólico, sería inimputable. Trastorno mental transitorio. Exactamente. Él podría decir, no me acuerdo de nada. Además, estaba re borracho. Y por rato dice que no se acuerda de nada. O sea, para defenderse se acuerda. Y cuando lo ajustas dice, no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Me desvanecí, ¿no? ¿Está usted borracho? No. Entonces, ¿cómo? No, pues. Y acá hay que decirlo seriamente. Los congresistas silban a las congresistas cuando van a hacer sus votos. Yo lo he visto. Hemos escuchado al congresista Morales decir que las mujeres éramos mentirosas y chismosas. Hemos escuchado que el señor Gilbert Violeta le pegó su grito a la señora Patricia Donaire. Hemos escuchado múltiples veces a congresistas haciendo claramente agresiones que son de género. Que vienen de muy atrás. Mira, Reina, yo estoy segura. Que vienen de muy atrás. Que nosotros ponemos una línea del tiempo, sí. Una línea gratuita y anónima para que el personal del Congreso llame a contar si ha recibido algún tipo de acoso y
van a reventar los teléfonos, de todas maneras, porque es un espacio donde hay muchas personas que se creen que con el poder que tienen pueden, ¿no es cierto?, hacer lo que hacen. Además, entrevista a Susy Díaz para que te cuente cómo fue su paso por el Congreso. Y además... Y cómo ella se para y lo denuncia delante de todo el hemiciclo. Efectivamente, la tenían a la pobre cosada, pero por todas las esquinas y pasillos. Asumían que ella tenía que estar dispuesta. Que eso es una cosa, además, escandalosamente machista que sucede en el Perú. El señor Mamani debe suponer que la señorita azafata está dispuesta. Así es. Porque es parte de su trabajo. Así es. Y como además eso todavía queda en la mentalidad de mucha gente que creía que parte son parte de, ¿no? Ahora, ese es el tema. Pero cambiaron las épocas, pues. Acá. Y cualquier indicio de agresión contra la mujer dentro del Parlamento debe ser sancionado inmediatamente. Inmediatamente. Fuera, dentro, al costado, abajo, arriba, al primer, segundo piso, da lo mismo. Comenzamos a dar ejemplo para terminar con estos delitos espantosos. Éramos tan retrógradas que, por ejemplo, pensábamos que una prostituta no tenía derecho a honor. Claro. ¿Sí es? Y que podía ser violada. Y que podías tratar a sus... Doctor, cuando nosotros estudiamos, acuérdese, uno de los atenuantes, digamos, en materia de violación era el lugar donde frecuentaba la señora. Si la dama frecuentaba un lugar de dudosa reputación, entonces no podía alegar que había sido violada. ¿Y cuando cambió hace no mucho la ley que decía que si el violador se casaba con la víctima, pues asunto arreglado? Asunto arreglado. Increíble. Se reparaba su honor. Antes de despedirnos, tenemos que conversar un ratito con el señor César Atala. Él es piloto comercial, piloto de aviación civil, que fue mencionado, creo que erróneamente, por el señor... César Campos, gracias Catalina, me había olvidado el nombre, César Campos en el programa del jueves, y no tuvimos oportunidad de escuchar su rectificación, su alegato. Así que, señora Atala, le pido brevedad, pero tiene usted, por supuesto, las líneas de RPP para darnos la explicación que considere necesaria. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señora Patricia. Aprovecho para saludar a Rosa María Palacio y al doctor César Nefasaki. Quería aclarar que el señor César Campos, en su programa del día jueves de la semana pasada, mencionó mi nombre, me involucraba con el dinero de Andorra de un señor Miguel Atala Herrera. Yo asumo que por error, un descuido, el señor César Campos mencionó mi nombre. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ese dinero de Andorra, ni con el señor Miguel Atala Herrera, ni con el señor Alan García Pérez, al cual espero que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, no le otorgue el asilo, porque él no es un perseguido político, sino es un político perseguido por la justicia, por el caso Odebrecht. Y también quiero aprovechar para decirle yo, con mi trabajo de aviador civil, piloto comercial, que he volado por toda América y todo el Perú, quiero decirle que el Perú es un país maravilloso. No debería encontrarse en la situación actual, pero está por la gran corrupción alimentada y generada por la impunidad. De acuerdo, ese es el gran problema del... Nos queda clarísimo. No, solo quería hacerle una pregunta chiquitita, porque estamos conversando un tema que nos viene a pelo su llamada. Usted ha sido piloto comercial, piloto de aviación civil. En la situación en la que esta persona, tripulante que denunció al señor Mamani de haberle hecho tocamientos indebidos, digamos que usted ha tenido situaciones similares. ¿Qué se hace en casos como esos? ¿Si ha pasado antes o le ha ocurrido en su experiencia? Sí, me ha ocurrido con un ejecutivo, un gerente una vez, que lo tuve que bajar del avión por conducta indebida. El comandante de la nave del vuelo de LAN ha actuado perfectamente de acuerdo a las atribuciones como comandante de nave que él tenía, y lo que hizo está dentro de la ley y dentro de la autoridad que él tiene para poder llevar en orden en el vuelo. Está muy bien lo que hizo y es muy grave lo que ha hecho este congresista Mamani. Y bueno, solamente quería terminar diciéndole que además de los casos que se le imputa a García, tenemos el caso de Coyique, más de 200 millones de dólares que se le han robado al país. Ahí está involucrado Enrique Cornejo, Hernán Garrioleca, muy bien, señora Atala, Montero, José Graña, etcétera. Caso que además le duele en el corazón especialmente a los pilotos de nuestro país. Muchísimas gracias, señora Atala. Hecha la aclaración, usted no tiene nada que ver efectivamente con la persona que pretendía mencionar el señor Campos, que estamos seguros que cayó en una confusión, pero nos vino a pelo la llamada porque estábamos hablando de pilotos y de aviones. Y lo que dice el señor César Atala es clarísimo. Si uno se porta mal en un avión, lo bajan del avión. Pero en otros países además te bajan enmarrocado, ¿no? O sea, estás borracho en un avión, te bajan enmarrocado y te dejan a la policía. Y hay que explicar por qué. Porque pones en peligro el vuelo.
supongamos que esta persona que está borracha comienza a saltar dentro del avión, patear, gritar. No está preparado para la emergencia. Exactamente. Para los planes de Entonces, emergencia. estás en un espacio contenido y simple y llanamente pones en peligro a todo el mundo. Entonces, por eso pones nerviosos a todos. No te pueden dejar despegar en un estado alterado o completo, como él decía, sin estar consciente, etcétera, etcétera. No deben dejarte despegar. He visto una vez en un vuelo, una persona que, obviamente por razones de miedo, de estrés, perdió completamente los papeles y empezó a gritar, le tenía mucho miedo al avión o algo le habría pasado. La amarraron a su asiento. Me quedé impresionadísima. Juágate, así como en los dibujos animados, ¿no? La pobre persona se quedó así. Y yo miraba todo eso y decía... La autoridad es absoluta. Y me dijeron, no podemos permitir que se haga daño y que haga daño a los demás, ¿no? La autoridad es absoluta. Capitán de navío, de barco, es absoluto. Además, miren, si el capitán ha hecho esa evaluación, es un hombre de experiencia, es porque efectivamente está considerando que ese pasajero está poniendo en peligro el vuelo. Así es. Entonces... No, y como ha dicho, por conducta inapropiada. O sea, hay elementos de juicio suficientes para, insisto, en vez de haber ido a la vía de la Comisión de Ética, de frente el desafuero. Y la verdad, señores de Fuerza Popular, hace rato necesitan hacerse una para demostrar que lo que les interesa es la población. Ya pues, de verdad, ¿no? No importa qué cosa haya hecho el señor Mamani por ustedes o qué no haya hecho. Este no es un asunto de mamanis, de no mamanis, de que si es Pepe Causa, caviar. No, es un asunto de dignidad. Y ese señor además representa a otro. Yo si fuera hombre estaría pegando de gritos, porque ¿qué? ¿Esa es la representación de los hombres en nuestro Parlamento? La representación de los hombres puneños. Además. A ver, ¿no? ¿Qué les parece? Ni hablar, pues. No. O sea, ¿qué cosa es esto? En otros países nos están mirando con una cara como diciendo, ¿y qué hace este señor todavía sentado en el Parlamento? Ha sido hasta escándalo internacional. Bueno, señores, ruedan sus apuestas entonces. Asilo político para Alan García. Que Uruguay se lo da, sí. Que el salvoconducto se lo dan, no. Pronóstico del señor César Rancagui. Arriba del 50% que le va a dar el asilo al expresidente García, más allá que discutamos el tema de la persecución política, y quizás por popularidad no le den el salvoconducto, pero espero que el Perú, que está avanzando mucho en materia de derecho internacional, no viole el derecho internacional y le dé el salvoconducto. Bueno, ya vamos a ver si apostamos un chifa para la próxima, a ver quién gana. No lo está violando, no lo está violando para nada. Se equivocó Alan García. Vamos a volver otra vez. Se equivocó. Mira que todavía puede, de repente se sale de la embajada. Se ha equivocado. Yo creo que va a salir de la embajada. En 1992. Va a salir que en realidad va a salir, como le encanta decir, no, yo vine a tomar un café, a saludar. Sí, claro, como cambia de versión cada 4 horas. Cada 4 horas cambia de versión. ¿No? Bueno, señores, interesantísimo. Gracias por estar acá, la he pasado muy bien, estamos seguros que el público la ha pasado mucho mejor y bueno, estamos esperando muy atentos las mujeres y los hombres del Perú que el caso Mamani se resuelva ya. Y esto no tiene nada que ver con persecuciones políticas ni si es de un partido u otro. Esto es un tema de dignidad. A ver si el Congreso da el ejemplo por una vez en su vida. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches y los dejamos con titulares y Josefina Tausen, que ya está lista para su noticiero.